Laudetur Jesus Christus in eternum. Un saludo a vosotros, devotísimos espectadores, para iniciar digamos que el primero de nuestros vídeos de preguntas y respuestas por parte de las personas que acuden y son espectadores o son comentaristas de nuestro trabajo videográfico, de nuestra propuesta videográfica y también de nuestra propuesta teológica, porque dentro de todo estamos exponiendo una conclusión teológica que es el sedevacantismo, una distinción conclavista, que no viene el caso de hablar de ese tema en estos momentos, pero es para decir a vuestras calidades que esto es un canal conclavista, por ende sedevacantista. Cabe decir que en la área de la descripción están los capítulos para que vuestras calidades puedan desenvolver, digamos que su presencia, o sea, lo que llaman la visualización de este vídeo de una mejor manera, en caso que no queráis o no os interese invertir tantos minutos en un vídeo, ¿no? También en una especie de consideración con los espectadores. Entonces, el usuario hemos escogido, por asunto también un poco de urgencia, hemos escogido el usuario es un Manta 3988, que es un canal, es así, un usuario, y nos dice que está aprendiendo latín, y yo puedo decirle a él, si él nos una pregunta acerca del latín, le puedo decir que evite la doble columna. Si bien hoy en día es muy difícil tener acceso a libros que sean estrictamente latinos a nivel de devoción y a nivel también de misales, si bien se consiguen, pero hay que imprimirlos o hay que hacer unas búsquedas en algunas librerías o personas que venden libros antiguos para vender libros devocionarios en latín integrales, o sea, sin el apoyo de la columna en castellano o en lengua vernácula. Yo tengo usando el latín como lengua de devoción más o menos más de 12 o 14 años probablemente, pero tengo por lo menos unos 12 o 13 años rezando el oficio divino, que es el breviario, y siempre lo he leído en latín sin doble columna. Y yo después supe de una persona que estaba haciendo en esos años, ¿eh? Esa persona hacía un curso de latín, no era latín eclesiástico, pero era latín clásico. Decía que él evitaba los libros con doble columna. ¿Por qué? Porque eso evita que la alma humana, que el intelecto y la memoria se reciten al punto de buscar alguna lógica en las palabras que no tenemos acceso directo, pues no sepamos su significado, hacer que como lenguaje las lenguas romance, que son estas lenguas que son el portugués, el castellano, o sea, que se conoce como español, el francés, el rumano, el italiano, esas lenguas provienen de un tronco común que es, incluso el inglés bebe de fuentes anglo-galicanas, creo, germano-galicanos, y por eso que el inglés a veces también tiene la lengua anglicana puede que tenga algunos vicios de latín, pero las lenguas romances son las que hemos dicho previamente. A veces eso ayuda un poco a meternos en el latín y tener un diccionario latín-castellano, latín-portugués, latín, el idioma que se hable con una lengua materna. Tengo un diccionario pequeño, me compré en su momento hace más de 11, 12 años, para tener acceso no solamente al breviario, sino al rosario y otras devociones, que esto ayuda bastante. Después de un tiempo, sí, de repente hay misales que tienen la doble columna, los misales para fieles sí, es común que tenga la doble columna, y ayuda. Lo que yo recomiendo a la gente es omitir totalmente referencias en la columna en castellano. Lo contrario va a ser muy complicado. Aprender latín básico, del básico, a motu propio, o sea, por cuenta propia. Eso es un pequeño dato que os doy. Porque para forzar, como hemos dicho, forzar la memoria, forzar el intelecto, que son potencias del alma humana.
Hoy en día la gente hasta usa la inteligencia artificial. Hace unos años se usaba y se sigue usando el traductor de Google, que no me parece muy acucioso, pero la inteligencia artificial también, ella hace traducciones, pero a veces ella como que se equivoca y ella lo reconoce, incluso no la corrige, pero no hay como hacer la traducción directamente por uno mismo. Entonces este usuario nos hace la primera pregunta de que acerca, no sé, ni siquiera pregunta, nos hace unos comentarios y a partir de ese comentario nosotros sí sacamos algunas cosas. Él dice que él accede a la página web Divinum Officium y nos habla acerca de las traducciones. Él dice que nos sabe si la traducción de esta página de internet que se llama Divinum Officium, que tiene una serie de versiones del breviario romano o de otros breviarios, algunos hasta breviarios religiosos, como en el caso de la Orden de los Predicadores o de la Orden Benedictina. Incluso tiene el oficio divino parvo de la Virgen María. También tienen que tiene la misa tridentina. Creo que solamente tiene una sola versión. De no equivocarnos, pero tienen varias versiones del oficio divino. Las versiones que ellos tienen a doble columna en latín y lenguas vernaculares, nosotros dudamos que esas traducciones no sean de la Vulgata. Pues eso es un sitio tradicionalista. O sea, nosotros tenemos casi la seguridad de que esas traducciones sean de la Vulgata latina. Y dudamos que ese sitio de internet, como un sitio tradicionalista, tenga traducciones de aquellas comisiones bíblicas que son hechas por los enemigos de la cruz de Cristo, por maometanos incluso, por expertos bíblicos, que todos son modernistas, hijos del Vaticano II. Entonces es obvio ese famoso cuento de volver a las raíces que hasta Pío XII, infelizmente, benefició ese movimiento. Con el famoso breviario de Cardenal Vega, que después hablaremos un poco de ello. Entonces, dudamos sinceramente que no tengan una buena traducción al vernáculo a partir de la Vulgata latina. Esa página web se llama Divinum Officium. Un dato interesante. Antes, hace cosa de unos años, yo me metí en las misas. De hecho, como hemos dicho, tiene el ordinario de la misa de cada día. Y en el Unacum aparecía sí o sí Francisco. No había posibilidad de tener una misa, leer esos propios de la misa de cada día con la letra N, ¿no? De nombrar tanto en principio el Papa reinante y el obispo que está ocupando la cátedra de nuestras diócesis. Yo me metí hace unos días para hacer, por cierto, este vídeo, y no aparece Francisco, aparece como si fuese un misal, aparece con las letras N, ¿no? Que es para poner el nombre del Papa reinante. Pero no significa que esa página de internet sea sarandista, pero dudamos mucho que estén conformes con lo que ha pasado con este reclamante del trono, Francisco, ¿no? Falso Papa. Por eso ya es una disposición. Si antes sí o sí ponían Francisco ya preconfigurado, hoy en día poner la opción como si no estuviera, como que pusiéramos el poner el Papa reinante, significa que algo pasó con los administradores de esa página de internet. Un servidor usa esa página de internet a diario para acceder al martirologio, que en el oficio divino, en la hora prima, se reza y se lee los mártires y algunos santos que están incluidos en esa lectura, que muda cada día, ¿no? Que se llama martirologio. Pero yo no lo tengo en físico. Es lo que me falta por comprar, y creo que he visto uno y son carísimos. He comprado usados y probablemente un día lo imprima, pero hasta el momento estamos usando, y ya hace más de una década estamos usando el martirologio de divinumofficium.org o .com. Ahora bien, este piadosísimo espectador nos va a decir que él tiene un misal de los fieles que se consiguió del año 1944. Que los misales para fieles es algo relativamente reciente en la historia de la Iglesia. Los misales para fieles es algo que no existía antes, y es algo que se empezó a usar
no sé si con el auge del movimiento litúrgico, pero no es algo que existía, digamos que comúnmente antes del siglo XIX. Es así. Yo tengo cantidad de devocionarios en latín, antiguos, impresos algunos, que salen devocionarios para acompañar la misa. Pero el misal para fieles, yo sinceramente creo que es finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No antes. Hoy en día se consiguen nuevos. Yo tengo este del año 1962. Es obvio que todos sabemos quienes promocionan estos breviarios. Este es nuevo, lo compré hace cosa de unos 6, 7 años. Y mi primer misal para fieles no fue este. Fue uno que compré en una tienda, ni siquiera en una tienda, en una venta ambulante de libros. Que fue este, es un breviario, es un misal para fieles del año 1938, de no equivocarnos. Está, a pesar, disculpen un poco que recuerdo un poco, esto es doble columna, está en portugués, latín. Sí, es el misal de Juan 23, pero yo no lo uso ya. Yo usé por muchos años, ni siquiera lo usaba para mí, yo usaba esto para razones que no viene al caso explicar, pero lo usé por varios años, ¿no? Y está en buen estado, pero me lo compré nuevo. Pero yo antes que ese tuve este, y disculpen un poco esta historia, pues esto viene al caso. Voy a empezar a armar mi discurso. Esto es un breviario, de no equivocarme, de 1938. Está íntegramente en portugués. Y yo no lo usaba casi. Yo usaba así, pero no lo usaba casi porque no tiene la doble columna, no tiene latín. Y yo me niego a rezar una lengua que no sea la latina. Porque yo soy de rito latino. Y rezar siempre en vernáculo es señal del nuevo sordo. Por más que la gente antiguamente rezaba en vernáculo, y se puede rezar en vernáculo, es obvio que tenemos una guerra que va más allá del Concilio Vaticano II, una lengua, va una guerra que también implica la lengua sagrada. Y el latín es algo que nos distingue, nos separa de esa secta Vaticano II que odia todo lo que sea católico, y entre ellos la lengua latina. Por más que ellos a veces tengan sus cánticos, ellos todo lo hacen en vernáculo. No se pueden deshacer del vernáculo. Y yo quiero deshacerme del vernáculo, al menos de forma litúrgica. Y eso es lo que yo hago yo. Incluso me llevé a gran sorpresa hace cosa de 2 años y medio que yo formo parte de la orden religiosa de Carmelo, que es una distinción casi que como calzados, somos calzados, usamos hábito negro, tenemos la capa blanca, no la tengo ahorita por razones funcionales, porque tengo muchos libros ahora y no quiero tropezarme. Pero en esta orden religiosa, los terciarios y los religiosos de segundo grado y de primer grado no rezamos públicamente sino en latín. En privado, para que tengan sus devociones privadas. Yo ni siquiera hago eso. Ni siquiera me tomo el tupé de rezar en vernáculos, ni siquiera de forma privada. Yo rezo solamente en latín, y en esta orden religiosa solo rezamos públicamente en latín. Significa públicamente que los oficios divinos es latín, que en las reuniones de órdenes terciarias solo se reza en latín, una serie de cosas. La regla está en latín portugués o latín castellano, dependiendo de donde se pertenezca. Nosotros nos tomamos muy en serio, y cuando llegué a la orden religiosa, eso me pareció maravilloso. No me pareció bueno, me pareció maravilloso. Es entender lo que ha sucedido con Vaticano II. Y también hace cosas de unos años nos regalaron este misal para fieles, que es doble columna, solo que es más delgado, si os veis, si podéis saber, es más delgado que otros. Bueno, este es enteramente en portugués, tiene todo el año litúrgico, realmente las misas tradicionales, y este es más delgado porque solamente tiene los domingos y principales fiestas de la iglesia, y es del año 60 y doble columna. Es casi la misma historia de tener el misal de 62, cosa que no voy a entrar en esos pequeños detalles, pero podría decir que lo que diferencia la misa de 62, más allá también que fue hecha fue promulgada por un albañil libre, que fue Juan 23, otro reclamante del trono,
Es obvio que él no estaba Juan 23 escribiendo el breviario, obviamente promulgó eso porque había las comisiones que estaban preparando esos breviarios para el concilio que iban a hacer años después. Pero ese misal lo que está es empobrecido, entre otras cosas. También los misales están empobrecidos como empobrecidos le falta fiestas de santos, han reducido algunos santos la jerarquía de rango de las fiestas y son apenas conmemoraciones. En los breviarios ni hablar, eso es un tema aparte, pero sigue siendo misa tridentina de una u otra forma, si bien han quitado el segundo confitio, pero ya eso en la misa ni siquiera quiero meterme en ese tema, pero a nivel esencial, muy empobrecida, pero sigue siendo misa tridentina. Obviamente es inaceptable, pero sigue siendo misa tridentina. Empobrecida, ¿está bien? Y como yo vengo de grupos, hace varios años ya, hace más de 10 años, vengo de grupos, Sumo Pontificum, es obvio que ese tema lo conozco bien, hasta podría hablar un poco de ello. No quiero hablar de ese tema, pues me extendería mucho. Entonces, hace poco, y obviamente después hablaré de otro ámbito litúrgico personal que va a venir más acerca de la santificación del día, que es un nombre horrible, que ni siquiera esas personas debían hacer, no que sea un mal término, ese término de santificación del día es un término moderno que no se debe usar. En fin, este misal es de 1947, creo que es 47, y de vuestra calidad nos dijo que el vuestro es del 44. Eso significa que tienen el Concilio de Trento está aquí de forma integral. Los misales posteriores a 1955, mi madre tiene uno, no lo tengo aquí para evitar sobresaturación de libros. Mi madre usa para seguir la misa los domingos, que ya ve las misas de la capilla de Monsignor Maguire, que el antiguo fallecido Monsignor Dolan, que son las capillas, la capilla de Santa Gertrudis de la Grande. Santa Gertrudis de la Grande ya tienen sus misas diarias en línea, en fin. Y ya ve eso porque le gusta ver su misa tridentina y mi madre no va para la misa nueva. Deo gracias. Pero yo me conseguí esto, pero yo me compré este misal. Yo me compré este misal hace cosa de unos 4 o 3 meses para el asunto de las traducciones en castellano. Es bilingüe, o sea, tiene la 2 de columna, es un misal para fieles, tiene un devocionario casi inexistente. Por lo general estos libros tienen devocionarios. Este a pesar de que es de los años 30 y es más delgado porque solamente está en portugués, pero tiene todo el año litúrgico. Tiene un buen devocionario, que son libros de oraciones, cosas así. Este de los años 47 no tiene devocionario, que es un devocionario muy pequeño, pero tiene toda la misa, todo el ciclo litúrgico, con todas sus acepciones, que no viene el caso de explicarlas. Pero ¿por qué es importante que vuestra calidad conserve estos misales de 1944, 30 y tantos, pre-1955? Es así, yo no tengo problemas que las personas... Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo otro misal que mi madre usa, por cierto, como hemos dicho. Es posterior es años 50, pero tiene ya la misa reformada de Semana Santa, de la famosa reforma litúrgica de la Semana Santa post 1955, hecha por el Papa Pío XII, influenciado, o digamos que sabe Dios qué condiciones están alrededor de la promulgación y de la creación de ese ritual de misa de Semana Santa, que no vengo a hablar de ese tema, pero es un tema controversial y ni os cuento. Yo supe antes de estas controversias, mucho antes del sagantismo, pero muchísimo antes de entrar en el sagantismo, como hemos dicho. Y siempre las razones me han parecido convincentes. Y en cuanto más estoy acá, en cuanto más he estudiado las causas, yo me sigo diciendo que es totalmente lícito, permitido usar misales previos a 1955, porque hay personas que van a decir no, hay que usar los misales, incluyendo los misales para fieles, solo posterior a 1955. Y hay personas que tienen unas guerras con eso, y unos conflictos que llegan incluso un poco al grado de anatema, de una visión cismática de la Iglesia. Yo después explicaré un poco más eso. Pero
negar. A veces sucede, hay personas que compran un misal, como en vuestro caso, que tiene un misal del año 1944. Hay personas que dicen, no, ese misal no debe usarlo, debe hacer lo posible por buscar su misal posterior a 1955. Si eso es por un afán obstinado de querer tener a la figura de Papa Pío X, como tenemos un afiche de Marilyn Monroe, como tenemos un afiche, no sé, de Rambo de los años 80 en nuestros cuartos, o vemos a los papas como si fuesen divas de los intérpretes de música popular, y no vemos estas personas como si fuesen unas personas pastores de la iglesia, que están unidos también a otros criterios del pasado, del magisterio. Si no vemos todo eso en un conjunto. Hemos dicho, vamos a ver al Papa Pío X como un ícono, como una especie de figura casi que nos lleva a unos grados de fanatismo que enseguida la iglesia lo ha sido dispuesto. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque la bula Quo Primum Tempore, ella nunca ha sido abrogada. Si la bula Quo Primum Tempore nunca ha sido abrogada y está en todos los misales, incluyendo las versiones de 1955, es obvio que la misa de Trento, contenida en este misal de 1938, en este misal de 1947 y en vuestro misal de 1944, nadie puede decir de usted que no puede usarla, so pena de la ira de San Pedro y San Pablo, como dice el Quo Primum Tempore. No podemos tener escrúpulos por usar la misa de la Semana Santa previa a 1955, sobre todo con los efectos que tiene la promulgación de esa nueva Semana Santa, que ni siquiera quiero entrar en el tema. Entonces, si viene una persona dentro del tradicionalismo y dice usted, no, muévese de misal para los fieles porque ya eso está abrogado, no es así, no está abrogado y jamás lo estará, porque la bula Quo Primum Tempore sigue vigente. Y sigue vigente todo el contenido litúrgico, incluyendo la rúbrica. No puede ser algo malo. ¿Y por qué? Porque en el Dessinger, y disculpadme un poco la extensión de esta explicación, pero en el Dessinger 1613, con las ediciones clásicas 856, el Papa Pablo III, en el Concilio de Trento, en su sesión cuarta, en el año 1547, él nos va a decir que aquel que diga, no va a entender, lo voy a parafrasear, aquellos que digan, o aquel que ose decir, ¿no?, que los ritos, misa, otras cosas, ¿no?, pontificales, cosas así, pero en este caso la misa, ritos recibidos y aprobados por la Iglesia Católica, pueden despreciarse o ser omitidos, mudados por cualquier pastor de las iglesias, incluyendo los papas, es anatema. O sea, cualquier cura que diga usted, un cura, un obispo o un papa, esta misa del pre-55, eso no se puede usar, eso no es así. Eso no es así. Tenemos el Concilio de Trento, que nos protege y nos ampara en esto. Hablar del tema de la liturgia de posterior a 1955 es un tema aparte, es un tema bastante, no poco, es bastante controversial. Yo soy partidario de que la iglesia, le hemos dicho en nuestro video pasado, la iglesia, así como tenía personajes siniestros como Annibale Gunini, como el padre Annibale Gunini, pero el criptoenemigo de los cristianos, que son esta raza de víboras, que tienen una etnia que ellos asumen que la tienen actualmente en un estado cercano a la Asia Menor, que es el cardenal Agustín Beda, que es un cripto enemigo de la cruz de Cristo. Esos personajes formaban parte, incluyendo el marrano del Monseñor Montini. Todos estos personajes estuvieron muy involucrados en la Reforma y en varias cosas que se hicieron durante la Reforma. Tenemos una fase de reinado del Papa Pío X. Habían personas maravillosas, tenían a Inquisidor o a Alfredo Taviani, pero tenían personajes muy siniestros con un plan muy bien orquestado, tanto así que lograron tomarse con el poder
eclesiástico, lo que hoy en día conocemos como que la gente cree que es la Iglesia Católica. Entonces, si usted ya tiene su misal pre-1955, úselo, sin un tipo de escrúpulos. Lo protegen la sesión cuarta del Concilio de Trento, lo protegen la bula Quorum Tempore. Devocionarios. Sí, usted cree que su misal para fieles tiene devocionarios, maravilloso. Debería conseguirse un devocionario. Hay varios devocionarios, este libro está destrozado también. Esto también fue un obsequio. Son libros de mala calidad, entre comillas, en muy mal estado, pero su contenido es maravilloso y está muy bien hecho. Tiene un conservar su tinta, se puede leer fácilmente. Aquí tengo el Evangelio, o sea, tengo todo el Nuevo Testamento, tengo un índice de epístolas y evangelios de las misas tridendinas de todo el año para guiarme a través del Nuevo Testamento. Tengo un buen devocionario, tengo un oficio párroco de la Virgen María, tengo otros oficios, tengo el Kempis, todo en latín, todo está aquí, y maravilloso. Son devocionarios muy buenos que se consiguen por ahí. Si bien este que os acabo de mostrar fue un obsequio, tengo cantidad de devocionarios que yo mismo he impreso, todos en latín, todos antiguos, todos que tienen devociones bastante particulares, y eso son cosas que hay que tomarse un trabajo en buscar libros antiguos que tengan devocionarios, que tengan latín o tengan devociones antiguas. ¿Para qué? Para expandir la piedad, ¿no? La piedad es la aplicación de la teología, de la doctrina. Ahora bien, como hemos dicho, está el oficio parvo, dice que también incluye ese misal, un oficio parvo. No sé si se consiguió un oficio parvo. Sí, hay oficios parvos de Inmaculada Concepción que son más pequeños. No sé si ese misal para la fiesta tendrá el oficio parvo de la Virgen María. Si lo tiene así, maravilloso. Tengo otros devocionarios acerca del oficio parvo de la Virgen María. Yo tengo mi más reciente adquisición, que es un oficio parvo de la Virgen María, de la Bienaventurada Virgen María, que está desde el Carmelo calzado, no descalzo, calzado, que es el que nosotros seguimos, que es la orden carmelita del Santo Sepulcro de Jerusalén, que son conocidos los calzados, y son rituales galicanos en el sentido que vienen de Francia, de esas Galias, y tienen unas particularidades. Obviamente el oficio divino de la Virgen María también tiene impregnada ciertas particularidades, pero este oficio sigue siendo latín, está bilingüe, castellano-latín, y es más pequeño porque el oficio de la Virgen María da para todo el año. Y una devoción, si bien es de nivel religiosa, si bien el Federico de San José tiene una versión digital que él la tiene ya hace años, yo me compré esto para certificarme de algunas cosas. No es menos cierto que el oficio parvo o pequeño de la Bienaventurada Virgen María, romano, si también que hemos mostrado también es romano, pero con particularidades carmelitas, calzadas. No es menos cierto que el oficio parvo de la Virgen María, romano, es maravilloso. Cada uno tiene sus particularidades, y si me apuráis, yo tengo más predilección por el oficio parvo de la Virgen María, romano. Me parece que tiene unas oraciones finales más bonitas. En fin, es casi igual, pero me gusta más el romano, si bien yo debería y debo rezar el carmelitano. Entonces, este libro tiene una historia muy bonita. Este libro también me lo conseguí usado cuando me compré mi primer misal para fieles. Me compré en la calle, en una venta ambulante de libros usados. Este libro yo me lo llevé para el seminario, para el convento franciscano modernista, allá por el año 2013. Y yo siempre lo tenía conmigo en mi bolso pequeño. Y me imagino yo que uno de mis superiores, que yo tuve varios superiores, pero el último de ellos, que era una persona bastante siniestra, bastante revoltosa, bastante subversiva, casi de mi edad, él un día me ve, me dice: dame ese libro que tienes ahí. Pues yo me imagino que una vez me vio leyéndolo, estaba yo rezando, porque es latín francés. Yo no sé francés, pero el latín era que más me interesaba.
Y él me dice, me hace este gesto así como si fuese un policía, pues, sabe Dios que creía que era él. Y me dice a mí, ve el libro, busca las primeras páginas, que para saber quién lo publica, en qué año, y me hizo algo muy maravilloso que dice, este libro no está de acuerdo con la nueva liturgia de la iglesia. En ese momento yo me di cuenta que todas mis pesadillas, todos mis miedos se hicieron realidad, porque en el año 2013, 2012, 13, 14, todavía estaba vigente el sumo pontífico. Y estaba Bergoglio, pero estaba vigente el sumo pontífico. Y yo pensaba, como muchos otros estultos, que se podía entrar en un seminario o en un convento en aras de ser sacerdote. Todos sabemos el problema de la nueva liturgia, todos sabemos el problema del nuevo rito de ordenación sacerdotal, pero en el caso de explicar eso, en ese momento yo pensaba que todo estaba bien a nivel de confección de sagrados jóvenes. Pero yo me di cuenta en ese momento que ese documento, Sumum Pontífico, no fue hecho para permitir a dos misas, fue hecho para descubrir quién quedaba, quién había sobrevivido digamos que las grandes olas de destrucción de la Iglesia Católica, quién había sobrevivido a esos cambios, que había mantenido unas ideas tradicionalistas sin celos exteriormente. Muchos cayeron, hemos caído, y yo siempre he dicho que eso fue una obra de Dios, porque yo salí cuanto antes de esa estructura. Y ahí me di cuenta de lo grave y profundo que era la crisis conciliar. No hay solución, no se puede trabajar desde adentro, y no es católico trabajar de infiltrado, eso no es católico, eso no es cristiano. Eso es de subversivos. La lucha siempre se hace con la cara descubierta, formando un equipo. Eso es modernista, trabajar internamente para socavar la iglesia, para subvertir la visión del dogma. Entonces es obvio que quien estaba equivocado era un servidor que está en el sitio no apto para llevar una vocación cristiana, una vocación hacia el sacerdocio y la vida religiosa. Y creo que a 2 días yo fui repelido muy educadamente de ese convento y en fin de la vida religiosa. Yo llegué al postulantado, si bien se pasa por aspirantado y postulantado, y menos mal que yo tuve esa no seguí ingresando, no seguí estando más adentro, pero probablemente si hubiese estado más tiempo ahí y hubiese salido, me hubiese generado un daño emocional más fuerte, porque salir de esas situaciones son problemas personales. Eso no es así. O sea, somos máquinas y somos rocas, o sea, somos personas humanas con una serie de criterios y de apegos emocionales que hacen difícil salir de eso, porque uno tiene cierta visión de que esa gente era católica, de que esa estructura estaba corrompida, pero no había manera de salirse de ahí sino que quería ser sacerdote o católico. Es obvio que la solución está fuera de esa institución, y cuando yo me salí de ahí, que no fue por ese episodio, fue por otros episodios, me di cuenta que estas personas no son católicas. No fue por este asunto solamente. He visto esto con una gran repugnancia, casi como si tuviese aquí una sustancia ilícita, recreativa, o tuviese que una especie de animal muerto. Era algo que le genera mucha repulsión a estas personas, porque son otra religión y están educados para odiar todo lo que sea, por lo menos que tengamos conciencia, todo lo que es el Concilio de Trento. Es por eso que cuando veo a alguien tradicionalista y tiene repugnancia de unos misales o tienen cierto tipo de casi de golpe, de decirle a una persona, no uses el misal pre-1955 porque no está acorde a las nuevas liturgias. Es casi igual, o sea, son personajes que han sobrevivido tanto en el tradicionalismo y están muy en boga en el modernismo, que es traernos a este momento de sabantismo, de crisis religiosa, de crisis eclesiológica, meternos las malas mañas, esa obediencia ciega que es irracional y que no es justa, pues estas palabritas, justo y racional, es lo que justifica la obediencia. La virtud de la obediencia se basa en esos dos pilares, en la justicia y en la racionalidad. Todo lo que es injusto, todo lo que es irracional, no puede ser obedecido. Entonces, disculpamos un poco la extensión, pero estamos hablando de devocionarios.
y hay que buscar ese devocionario, y el oficio de la Virgen María es, como dice aquí, como dice en este oficio parvo de Carmelo, de la Virgen María, es la piedad más sólida. O sea, por más que devociones que existen en la Virgen María, el oficio parvo es la piedad más sólida porque es una devoción prescrita y arreglada por la Iglesia, que la ha incluido en su liturgia sagrada. Pues bueno, nosotros vemos las misas de sábado, el oficio de sábado de la Virgen María, y tenemos las misas propias del tiempo de la Virgen María. Y pues, obviamente el oficio parvo proviene ya de las famosas devociones de la Edad Media, que se llama el oficio de las horas de la Virgen María. Ya venía el oficio parvo de la Virgen María, y antes se rezaba y la gente llevaba guindado en su cuerpo, como si fuese hoy en día un teléfono móvil, estos devocionarios. Es el devocionario de las horas de la Virgen María. Nosotros tenemos un vídeo antiquísimo aquí, uno de los primeros vídeos de nosotros, que era el libro más vendido de la Edad Media. Antes eran hechos a manos, y ya en el siglo XV se empezó a tener ya impreso, y después entró en desuso, pero al principio solamente podían usar los nobles, porque podían pagar a los escribas. Pero ya cuando vino la tecnología de imprenta, ya algunos sirvientes tenían sus propios libros de las horas de la bienaventurada de la Virgen María, que incluía el oficio parvo. Hoy en día la gente reza el rosario, que es muy bueno, pero complementarlo con el oficio divino es mucho mejor. Pues este Cayetano dice que no ve factible rezar el breviario del año 60 y el misal del 62. Pues yo tengo aquí tengo la edición del breviario de 1962. Yo tengo desde que ingresé a una orden religiosa que ya fue extinta, no era una religiosa, era una especie de comunidad de fieles, no es muy religiosa, que estaba visualizada para ser una comunidad religiosa, pero eso tiene unos pasos, ¿no? En Auxor, obviamente. Pero la misa tridentina está en una edición totalmente de Sumo Pontífico, en los españoles, que aunque aún insisten, creo que ellos no sé cómo van a hacer para hacer misas tridentinas, pero ya no son orden religiosa. Y ellos usaban esto en el convento. Era muy cómico en el sentido de lo triste, para no llorar. Ellos dentro del convento parecían como si nunca hubiese pasado Vaticano II. Eran criptolefebristas. Y infelizmente ellos, para darle los granos de inciensos al ídolo, tenían que, el ídolo era Vaticano II, era su obispo, les obligaba a ellos, a esos curas modernos, son funcionarios presidentes, pero ellos tienen la mentalidad de que son verdaderos curas y aplican muchos criterios de Trento en su vida litúrgica, que los tenían que hacer diariamente en Ubusordo, en varios sitios. Entonces me parece una obra religiosa muy agotante, muy confusa, porque hay que ser todo tradicionalista dentro del convento: misa, oficio divino, vestimenta. Se salía del convento y había que hacer un Ubusordo no sé en dónde, un Ubusordo después en una aldea. Entonces, ¿para qué? Para complacer al arzobispo, que al final los terminó extinguiendo mucho antes de estos documentos de Bergoglio de Sireno Desiderables y tradiciones custodes, ¿no? que termina de forma fáctica prácticamente la misa tridentina dentro de Nuevo Sordo. ¿Y qué pasa con este misa? Estos breviarios, ellos sí son empobrecidos, pero mantienen un latín eclesiástico que no así no lo tiene el breviario de Cardenal Agustín Bea, ¿no? Aquí están los breviarios de las 4 estaciones del año, son 4 volúmenes. Este es un breviario de reinado del Papa Pío X, pues es famoso breviario con estas ilusiones de cripto enemigo de la cruz de Cristo, el Cardenal Agustín Bea. El latín de los salmos de estos breviarios no se pueden leer, son tecnificados, son a partir de traducciones, digamos que pseudo, de la sinagoga de la Edad Media al latín. Y es así, es eso. Las lecturas siguen siendo clásicas, con el latín clásico, de la Vulgata, pero los salmos, que es la esencia del rezo de oficio divino, están totalmente modificados. No es el latín de la misa, por ende,
es algo que es novedoso en la iglesia. ¿Qué hizo Juan 23? Botó a patadas acá a otro amigo de logia, que era el hermano Juan, que era el padre Bonini, y saca la doble edición resumida del breviario con los salmos en la Vulgata. Y a veces es una gran lucha. Y sí, bueno, ¿qué prefiero yo? Rezar un breviario empobrecido, emitido por una autoridad dudosa, probablemente inválida, que es el reinado de usurpación de Juan 23, que abrió las puertas a Vaticano II, o rezar unos breviarios que sí fueron emitidos por una autoridad legítima, influenciados con esa movida de la renovación de los textos bíblicos, con un latín que no es litúrgico. Entonces uno dice, prefiero rezar que no tiene el latín litúrgico. Y sí, está empobrecido. Las maitines son totalmente empobrecidas, que son las horas de la madrugada. Yo rezo así, me voy a explicar ahora, porque personas se pueden escandalizar. No deberían, hemos dado una razón bastante sólida para rezar el oficio de Juan 23. Yo no lo rezo ya, pero lo que sé por muchísimos años, aún siendo sagrantista. Y voy a decir por qué no lo rezo ya. No me gusta usar dispositivos digitales para rezar. Es solamente anti-espiritual, por así decirlo. Puede funcionar en una emergencia o puede funcionar en ausencia de material físico, pero el oficio divino se divide en una serie de horas litúrgicas para santificar el día, de los cuales son laudes, que se conoce como el diurnal, que es laudes, prima, tercia, sexta, nona, las vísperas y las completas. Son 7 oraciones, porque viene el salmista, el rey David: 7 días te alabé, 7 veces al día te alabé. Y se reza las maitines, que es una oración mucho más larga, que también viene el del salmista, que dice: y me levanté la noche a alabados, que son las famosas maitines, que son más largas, son 9 salmos, por lo general con 9 lecturas. Ya Juan 23 lo resume bastante. La mayoría de los días de la edición de Juan 23 es 9 salmos y 3 o 4 lecturas, dependiendo de los días. Si es un día de fiesta, fuesen 4, fiestas normales o de segunda clase, fuesen 4 lecturas. Si fue un día de feria, fuesen 3 lecturas. Si son unas fiestas importantes, sí, son 9 salmos, son 9 lecturas, como si fuesen el breviario de Pío XII o de San Pío X o post-tridentino. ¿Está bien? No, yo ingresé en la orden terciaria del Carmelo. Yo supe por regla que el terciario puede rezar tanto el oficio de la Virgen María obligatorio o rezar el oficio monástico del Carmelo calzado. Y es eso lo que estamos rezando hoy. Esta edición, mi superior, que efectivamente San José la digitalizó, debía ser, son tres tomos. Él lo hizo sintetizado en un solo tomo. Estos son los tomos que usan los monjes del convento de Feitiago, y es que usamos nosotros aquí. Yo pertenezco a una especie de ermitaño, si bien soy un miembro de la Orden Tercera. Somos hábitos y una serie de cosas que no tiene caso explicar, pero este oficio son las lengüetas, son para guiarme para manosear, o sea, guiarme del rezo del oficio divino. Y sí, está íntegramente los días del propio del tiempo, tiene todo el salterio y tiene algunas fiestas y tiene el común. Eso me pasa, como le faltan las fiestas, porque al contrario fuese el libro muy grueso, no fuese factible, entonces hay que omitir las fiestas y usar días de fiesta. Pero lo importante es que este es el breviario del Santo Sepulcro de Jerusalén de los carmelitas, calzados. Se conocen como calzados, pero son los carmelitas de toda la vida. Entonces, ese es el oficio divino, ese es el breviario. Entonces, no me convence. Sí, ya hemos dado unas razones. Es que si no tenéis, en ese sentido, claro, si estáis usando la versión de Divino Officium, que es digital, claro, puedes usar la versión del 54, ¿sí? ¿Está bien? Ellos antes tenían una versión de monástica benedictina pre-Concilio de Trento. Y se puede usar. ¿Sabes por qué se puede usar? Porque hemos dicho ese dogma que hemos definido de la sesión número 4 del Concilio de Trento.
Son rituales recibidos por la iglesia. Nadie puede decirme a mí que estoy haciendo algo malo, estoy haciendo algo ilícito, porque es algo ritual recibido por la iglesia. Entonces la realidad es que nosotros usamos, yo uso varios breviarios, como ustedes ya pueden ver. Entonces así, hasta que no me consiga un servidor, no se consiga una orden, un breviario íntegro, tenemos varios, pero uno íntegro, que sea o monástico, del Carmelo Calzado, que sea, son como 3 volúmenes. Yo estuve a punto de comprarme uno hace 2 años, no tuve el dinero, se perdió, lo vendieron, en fin. O uno que sea franciscano, o uno que sea romano, lo podemos por partes. Hay otras disputas acerca de las versiones, no viene a hablar de eso en estos momentos, pero yo uso en estos momentos, como puedes ver, me guío por el breviario, una copia de un breviario de Santo Sepulcro de Jerusalén, que es grueso, es muy pesado, pues difícil de usar, y a veces nos usamos el de Juan 23 para la fiesta que le falta al breviario de la edición que nos lleva a nosotros en la Orden del Carmelo. Entonces estamos en esa situación, estamos armando una librería, prácticamente una pequeña biblioteca, a tener un breviario idóneo que usar por el resto de la vida. Pero debías usar el oficio de Carmelo. Sí, nosotros usamos, pero también usar el de Juan 23 a veces no tiene, claro, esa especie de remordimiento cuando está haciendo algo que no debería. Pero es preferible usar el Juan 23 que usar el Cardenal Vea, por asuntos técnicos, como hemos dicho. Ahora bien, hay una pregunta que también es complicada, que es si un servidor conoce misas, comunidades y o sacerdotes que estén en la península ibérica, en este caso en España. Es así, un servidor conoce misas, yo conozco curas, UNACUM, de misa tridentina, pero obviamente yo no, hace tiempo, obviamente no los puedo recomendar por razones obvias, ¿no? Y curas y comunidades no UNACUM, que sean seagantistas, que no metan a un hereje en el canon, solo conozco a 3 que puede que hagan y hacían vida y hacen vida en la península ibérica, incluyendo Portugal. No puedo aquí recomendar curas que no conozco. ¿Por qué? Porque no sé, no puedo tomarme esa libertad, porque también es una responsabilidad para mí. Entonces, yo sí he conocido personas, hermanos que sí conozco, hasta miembros de la orden terciaria, que están en Portugal conmigo, que veo muy lejos de ellos, pero uno de esos sacerdotes, que lo recomiendo porque conozco, como hemos dicho, tanto el superior general de Portugal y su esposa, que son terciarios se pueden casar, otros optamos por la vida civil, en fin. Ellos y su familia iban a una comunidad que se hacen misas en la Serra da Estrela, al norte de Portugal, por parte del padre Ramiro Rivas, es el padre Ramiro Rivas de los vídeos, muy bueno por cierto. Él maneja desde España hasta Serra da Estrela en Portugal. Aún funciona esa comunidad, por ende el padre Ramiro Rivas debe estar trabajando también en España y trabaja ciertamente en Portugal. Lo recomiendo porque conozco gente que lleva sus misas. No viene el caso de explicar por qué no van. Hubo un problema bastante infeliz con unos fieles que después terminaron hasta saliendo del padre Ramiro Rivas, es que ni siquiera quiero hablar del tema porque son miserias personales, gente fieles, ni siquiera con el propio padre. Entonces, yo lo recomiendo porque es un paleamente ordenado, se reordenó nuevamente por Monseñor Williamson, es un cura moderno, se reordena nuevamente para salir con estos problemas de las dudas que hay con el nuevo rito de ordenación, como tuvo que haber hecho lo mismo, eso de reordenarse bajo condiciones, el propio Isidro Puente Ochoa. Así que infelizmente eso genera un gran problema en la tradición, y no algo tan simple, pero es idóneo, el nuevo sordo, si es sacerdote, se reordena válidamente para optar por la opinión más probable, perdón, la más segura y no la más probable. Entonces, recomiendo al padre Ramiro Rivas, no tengo el contacto de él, pero pudiese conseguirlo, después creo yo. Está Monseñor José Ramón Ciprida, que es un amigo, es un obispo que está con nosotros. Él ahora está en Brasil, en un seminario que se llama Seminario San José, que no es en San José, en el Seminario San José que había como Monseñor Rodrigo da Silva. Es un seminario conclavista, es católico, pero de tendencia conclavista. Él está ahorita en Brasil, pero él estaba antes
al norte de España, en Cantabria, como hemos dicho, ahora está en Brasil. Pero yo conozco a Monseñor José Ramón Ciplita por estos terciarios y por mi superior. Bueno, yo recomiendo porque conozco personas que conozco personalmente que han estado con estas personas. Y está Fray Tiago de San José, que es mi superior, que hace misas en Portugal mensualmente, en Fátima y en Lisboa. Entonces son misas no una común, que están en la península ibérica, pero en España solo conozco a Ramiro Rivas, por terceros que conozco personalmente. La comunidad religiosa es la mía. No conozco otro, aunque bien, yo voy a aquí recomendar cosas. Recomendar no es hablar. Es así, no recomiendo. Después puede ser una recomendación también condicional. Pero yo no recomiendo, no sé por qué no recomienda, no recomendamos en la península ibérica a la Pía Unión de San Pablo, de la persona que se presenta como Monseñor Pablo de Rojas y el padre José Ceácer, que estaban con la monja de Dorado y antes estaban con nosotros en el conclavismo, pero algo pasó con ellos. Ellos están en Bilbao, que también queda en el norte de España. El problema de la persona que se presenta como Monseñor Pablo de Rojas, el padre Ceácer, que son los miembros de la Pía Unión, que antiguamente eran conclavistas, yo creo que ya ni siquiera lo son, estuvieron involucrados en escándalos de falsificación de capillas, en escándalos, pero aún de simulación, como hace poco, de simulación de sacramentos, y no son recomendables, porque no solamente porque estén esos escándalos, es que sabemos que la persona que se presenta como Monseñor Pablo de Rojas, él tiene una línea episcopal de la persona que se presenta también a su vez como Monseñor Subidón, que fue ordenado y consagrado obispo por el propio Monseñor Godintuc. Solo que se usó el nuevo rito, hay documentos de ello, hay pruebas de ello. En nuestro video acerca del sacrantismo para milenias, nosotros hemos hecho un pequeño tracto de esa historia. Por ende, la persona que se presenta como Monseñor Pablo de Rojas tiene las mismas dudas que cualquier cura moderno hoy en día que se ordenaba, por ejemplo, en la Sociedad Sacerdotal de San Pedro, que hace misa tridentina, pero son ordenados en el rito antiguo con obispos modernos. Es como si venga yo y me aprendo a pontificar y me ponga a ser obispo, o sea, es inválido. En caso de ellos sea dudoso, altamente dudoso. Por eso nosotros no recomendamos la Pía Unión de San Pablo. Y nosotros pensamos por muchos años que ellos eran varios sacerdotes y varios obispos, porque pensamos que Monseñor Godintuc había usado el rito antiguo de consagración episcopal y ordenación sacerdotal. No fue así. Ahora bien, hay un condicionante. Se sabe que Monseñor Rodrigo da Silva, que es agandista clásico totalista, él se va a mudar en noviembre con las monjas de Belorrado, allá en Burgos, en el norte de España. Yo hace unos años, hace unos 5 años, intenté hacer contacto con el autor de la padre Rodrigo da Silva para que viniese a Portugal, pero no se dio las cosas, no se dieron las circunstancias. Y después yo también no me pareció muy difícil traerlo a Rodrigo de Brasil para acá, a Portugal, era muy lejano y preferí al final desistir de la idea, pero es cierto que Monseñor Rodrigo da Silva tiene una línea válida por parte de Monseñor Godintuc. Creo que el linaje de Monseñor es así, Monseñor Rodrigo da Silva fue consagrado obispo por Monseñor Dolan. Monseñor Dolan fue consagrado obispo por Monseñor Pío Arrunas, y Monseñor Pío Arrunas fue consagrado obispo por Monseñor Carmona. Monseñor Carmona fue consagrado obispo por Monseñor Godintuc. Es una línea muy clara, muy buena. En fin, es así. Ellos son enemigos, pero enemigos declarados de conclavismo. Y el Monseñor Rodrigo da Silva hace poco hizo obispo al padre Fernando Altamira, que está Monseñor Altamira, hizo obispo a Monseñor Pierre Roy, que está en Canadá. Monseñor Altamira está en Colombia. Monseñor Rodrigo estaba de Brasil, después estaba en México y ahora está en España. Es así, no conozco a Monseñor Rodrigo, pero se sabe que esta persona ahí que tiene unas intrigas, me parece que son miserias personales. No puedo recomendarlo, pero es una opción que está ahí, ¿no? Cada quien es adulto. Solo puedo recomendar lo que recomendé en el pasado, o sea, hace unos minutos.
Pero son por recomendar al padre Ramiro Rivas, que también no es conclavista, pero conoció gente que está con él, y recomendar a Monseñor Ciprita si algún día vuelve a España, y recomendar a Feitiago de San José, que está en Portugal. Ahora bien, misas que uso, misas que uso, misas que acudo. Sí, yo dije, yo uso varios misales, y yo me he quedado corto. Tengo varias metodologías para seguir la misa. Yo hace cosa de, no sé, 7, 8 años. Este es el misal que usaba antes, un misal del siglo XIX. Tiene también aquí las lengüetas. Este usaba yo para la misa seca. Que nosotros tenemos hasta un video de ello, un video muy básico, pero este misal, que también se puede usar con los misales para fieles, se puede hacer misa seca. Yo usaba esto porque está totalmente en latín. Yo lo imprimí y es un misal para fieles también, pero de misa seca. Perdón, un misal para fieles del siglo XIX, pero en latín. Y yo prácticamente usaba para misa seca diario. Y de hace un año para acá, dejamos de usar ese misal del siglo XIX, estamos usando un misal romano de 1954, un año antes de la reforma de la Semana Santa de Pío XII. O sea, lo pienso, yo estaba pidiendo a Dios que nos diese un misal, y esa persona que es un benefactor nos consiguió, viaja mucho, nos consiguió usado, pero para mí es una maravilla. O sea, es lo que yo estaba esperando. Es un misal de altar, o sea, para hacer misa, pero yo lo uso. Es casi lo mismo que los misales de los fieles. Obviamente esto pesa bastante, esto debe pesar más de 2 kilos. Pero es lo que yo uso para los oficios de misa seca. Que un laico pueda comprarse un misal de estos. Bueno, no es necesario, no debería. Como yo tengo vocación hacia la vida religiosa, no sé, como yo no sé, es que ya han pasado tantos años de buscar tantas comunidades para ser sacerdote, que hoy yo tan aislado, que yo ya me he focalizado tanto en la vida religiosa, monástica, eremítica, que yo asumo que quien quiera ser religioso, autónomo o religioso urbano, o religioso rural, o ermitaño, son distinciones interesantísimas que ni siquiera debemos hablar. Que yo no soy religioso autónomo, yo pertenezco a una comunidad religiosa. Yo soy una especie de anacoreta, ¿no? Vivo alejado de esa comunidad, pero siendo parte de ella. Entonces, yo uso eso, o sea, esas son las misas que yo uso. Misa romano. Pues no uso el misal del Carmelo, porque no tengo impresora. Yo tengo que conseguir un misal del Carmelo, también en latín, pero tuve que imprimir, no sé, más de 1000 páginas. O sea, vaya, es un trabajo solamente de impresión y después de coser eso. Que este misal que hemos mostrado del siglo XIX tiene una espiral, pero ya más, y tiene apenas 500 páginas. 500 hojas, perdón. Pero sería un misal de 1000 páginas, de 1000 hojas. Hace un método tradicional de coser, en fin. Prefiero usar el romano. Y es así, yo tengo esa mezcolanza. No es una mezcolanza, está siempre en el ritual romano, que es ritual de la Iglesia Católica. Está bien, usted nos dice qué misas que acudo. Yo acudo a las misas cuando puedo, de Feitiago de San José, que las misas no una cum. Yo vivo muy lejos de las misas y tengo varios años sin ir para misa, ni siquiera no una cum. Yo vivo muy lejos de Lisboa y de Fátima, yo vivo realmente muy lejos. Y tengo unos compromisos personales que me hacen a mí no poder transportarme y estar como 2 días en Lisboa o Fátima, porque no puedo, o sea, no voy a explicar mi vida privada, pero tengo como 2 años y medio sin recibir sacramentos, ¿eh? Es una situación bastante complicada, espero resolverla a futuro, pero esa es mi situación, por eso que no me preocupa tanto el asunto de misas que acudo. O sea, hay personas que a veces se desesperan por no estar en una área, un ritual sacramental de misa, y son capaces de estar ahí en Novus Ordo. Por eso hemos hecho esta estadística en el canal. Y sucede, la gente va para el Novus Ordo, no recomendamos, pero en fin, no venimos a hablar de ese tema. ¿Cómo puedo cumplir? Otra pregunta, ¿cómo puedo cumplir con ir a la misa los domingos y fiestas de guardar? Ya hemos dicho, esto tengo 2 años y medio. ¿Cómo se hace? Como hemos dicho, misa seca, con misaleos fieles, que es lo mismo que el misal pesado que hemos mostrado en otro misal fotocopiado que tenemos aquí. Con el misaleo fieles se puede rezar los propios de la misa.
se reza el rosario, se reza otras devociones, y usted cumple con su deber de santificar el domingo. Asistir a misa es un precepto eclesiástico. También existen otros preceptos eclesiásticos también, que son comulgar una vez al año, que es un precepto, y confesación también una vez al año, también es un precepto. Obviamente, con grave incómodo, o sea, el famoso. Y así yo soy muy partidario de las personas que dicen, no, que tienes que ir a agarrar un avión una vez al año por lo menos y recibir sacramentos. Sí, pero existe también de teología moral, que nos da tanta cantidad de leguas, tanta cantidad de horas de viaje. Algo que usted pase 45 minutos, no en parte estuviese dispensado. Y más aún que meterme en un avión. Alguien que se mete en un avión, con trenes, después con camino de carro. La iglesia no nos pide eso, no como precepto. Nosotros tenemos cantidad de santos que no comulgaban. Su primera comunión fue la última. Tenemos santos como San Onofre, que es mi santo, patrón de vida religiosa, que él comulgaba espiritualmente, y bueno, espiritualmente, realmente, sacramentalmente. O sea, eran comuniones sacramentales, místicas, que él tenía San Onofre, que un ángel le daba comunión a él. Pero hay personas que viven de la comunión espiritual, y es dogma de fe. No se puede despreciar la comunión sacramental. Otro tema, ni siquiera quiero entrar en ese tema. Pero la necesidad de sacramento que me haga a mí llegar al punto de sacrificar mi propia vida, poner personas en riesgo, como puede ser en mi caso, tengo personas a mi cuidado, trabajos. Entonces hay que tener que ponderar los riesgos de que me pase algo en ese viaje y que el prójimo bastante lacerado. Hay que pensar siempre en esas circunstancias. Entonces eso depende de fiel y las circunstancias. Si un fiel puede viajar anualmente a la misa, no a una cum, está bien. Monseñor Sambor, que no es conclavista, que no es totalista, es de la tesis de Casichacum, él dice que si es muy interesante, dice, el sacramentismo no mandamos a la gente a no comulgar ni a no recibir sacramentos. Solo decimos que hay que alejarse de rituales no católicos. No podemos tampoco participar en sacris con herejes. Entonces también el dar ejemplo de que si se nos acaba el agua en nuestra ciudad, o se nos acaban los servicios básicos, no nos mudaríamos de ciudad. Ya está asumiendo obviamente algo que yo conozco un caso, una familia que hizo eso. Se fue de aquí, y conozco, son estos terciarios que yo conozco, que una familia se fue de donde ellos vivían vivían realmente a 5 minutos de aquí, donde estoy yo, y se fueron para muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos en Portugal obviamente, pero se fueron de aquí. ¿Por qué? Pues también por esta cosa de la operación 2020, ¿no? Lo que sucedió en el año 2020, toda esa situación rarísima, sociológica, y a partir de ahí, bueno, ellos reciben comunión una vez al mes por parte de Festival de San José, les queda más cerca. Y además sí tienen que manejar como 3 horas, en fin. Tenemos 2 miembros que no son terciarios. Hay personas que van a las misas en Jehová y en Fátima, que no son terciarios, como hemos dicho, pero son fieles que están conscientes del peligro de las misas. Las misas una con herejes, unido con herejes, una con hereticis. Entonces es algo que se debe ponderar. Hay personas que son capaces de viajar muchas horas, hay personas que son capaces de estar muchas horas en un transporte público, o tomar, yo ya lo he dicho en el pasado, agarrar avión, agarrar el tren, agarrar autocarro, agarrar un transporte particular. Ya me he perdido hasta por algunas partes para buscar conventos. Me perdí hace cosas en 2013, me perdí en un transporte público, y me fui muchos minutos, me pasé mi parada. Cuando yo estaba adentrado en una especie de monte que no había más edificios ni más casas, le dije al chofer que si se había pasado tal convento, y me dijo, oh, pasamos ya hace tanto tiempo, y me acuerdo del hombre, cambió la dirección y él me llevó hasta el convento, un transporte público, cuando no había nadie más. Pero son una generosidad que nos parece, es muy rara de conseguir. Son personas muy piadosas, realmente son creyentes. Pero esa realidad no siempre es así. Yo puedo haber quedado perdido en cualquier sitio, ¿no? Entonces es obvio que hay que ponderar esas cosas al andar viajando. Si son aventureros o tienen posibilidad,
es eso, viajen una vez al año a recibir sacramentos si tienen la posibilidad. Obviamente, también para santificar el día, hay que saber que con la misa seca, con los oficios de misa, que al terminar con este tema, hoy en día las personas le llaman, se llama el método de santificación del domingo. No, eso no se llama así. Y tengo cantidad de devocionarios que se refieren al uso de los propios de la misa con otras oraciones que están en devocionarios antiguos. Y eso tiene nombre, se llama oraciones bajo la misa o oficio de misa. No hay otro nombre, es oraciones bajo la misa o oficio de misa. Puede haber otros nombres, pero sobre todo si se consiguen son estos dos. Método de santificación del domingo es algo nuevo, es algo que la gente usa ahorita. Yo no lo uso porque no tiene tradición en la iglesia. Por eso me gusta hacer los nombres de dos oficios de misa o métodos de oraciones bajo la misa. Existe una superstición que a poco escuché de un sacerdote que está ligado con Monseñor Pío Espina, todo para justificar el odio a las misas pre-1955, que él dice que el padre de Don Prosper Granger, que es un impulsor del movimiento litúrgico del siglo XIX, principio del siglo XX, creo que llegó a principios del siglo XX, él dice que él quería que los monjes rezasen con la misa y no en la misa, se rezasen con los propios de la misa y no en la misa, y que eso ya viene de San Pío X, hacer estas misas, casi que misa nueva dentro de la misa tridentina. Prácticamente es eso. Yo tengo tantos devocionarios del siglo XVI, que ya hablan de oficios de misa, oraciones bajo la misa, que son los propios de la misa. No son tanto los propios, son oraciones comunes de la misa, para acompañar al cura o al sacerdote en la misa. Claro, sin meterme en el altar, que es lo que quiere hacer realmente la reforma litúrgica. Y después del último decreto de Papa Pío X, que eso es, que nadie lo sigue, que eso está efectivamente es eso, es hacer la misa tridentina un tipo de ambiente parecido a la misa nueva. Es que el fiel esté totalmente interrumpiendo el oficio, la sagrada liturgia, pues, o el oficio sagrado realmente. Entonces, es falso. La iglesia tiene siglos, por unos 400 años, en texto, con libros devocionarios para monjes, para fieles, ya que supiesen latín, donde se podía acompañar la misa con oraciones comunes de la misa. Otra cosa, disculpame un poco este paréntesis, esa cosa de meterse dentro del altar en misa tridentina. Cuando decimos meternos en el altar, son personas que con su oficio de misa, con su misa de los fieles, en el ordinario de la misa, rezan lo que dice el monaguillo, lo dicen en voz alta. Y en voz alta. Eso es nuevo. Mi madre tiene 84 años y mi madre tiene una memoria muy lúcida, de gracias, acerca de cómo se rezaba la misa en la aldea de ella en Portugal. Y esa cosa, que ellos tenían, ella me comentaba que tenían su librito, su misa para fieles, que probablemente podía hacer hasta estas ediciones para domingos, que son mucho más breves, son mucho más delgadas. Ella me decía a mí que eso se seguía en silencio. Quien hablaba en voz alta eran los que estaban en el presbiterio, el monaguillo, los demás acólitos, los demás ministros sagrados, o el coro, sea misa cantada. Entonces, eso de andar en voz alta, rezando las partes de monaguillo, es algo que proviene, obviamente, de ese desvarío del movimiento litúrgico. Si bien incluso parece que San Pío X tiene algunas recomendaciones también para hacer eso, pero como el último decreto de Pío XII, que también es de la congregación de ritos, es imposible que el laico pueda rezar incluso los propios del sacerdote, la secreta, la comunión, todo menos el canon. O sea, la misa tradicional, según el último decreto de Pío XII, que eso fue hecho por influencia total de los tutores de la iglesia, que es Unini y Canela Albea, entre otros, es obvio que solamente el canon es en silencio, además se puede rezar en voz alta. Eso fue insoportable. Yo como monaguillo estaba a veces como monaguillo y es muy difícil rezar misas con personas alrededor de uno, rezando lo que hace uno, porque uno llega al punto de decir, ¿sabes qué? Yo no hago falta ya en el altar. Yo estoy aquí
Es solamente para ayudar al padre a subir a las escaleras, para pasarle el altar, pasar el misal del lado de la esquina de la epístola a la esquina del evangelio, para ayudar en el ofertorio, disculpadme, para ayudar a levantar la casulla. Pero de resto, que lo hagan los fieles. Sinceramente, uno pierde mucho el norte. No sé hasta qué punto los papas quisieron que la participación de los fieles en la misa tridentina llegase a esos niveles. Hemos llegado a este punto de tener la misa nueva. Si bien la misa nueva no es un rito de la iglesia. Y con esto termino, disculpadme un poco la extensión del audio, disculpadme realmente la extensión del audio, la extensión de este vídeo. Pidamos a la Virgen María en su advocación como avisus miraculorum, que es aviso de los abismos, de los milagros. Nos conceda el milagro de conservar la fe en estos tiempos. Podamos tener la perseverancia y ese ímpetu de buscar cosas sagradas en anticuarios, en cualquier sitio donde aparezca material católico, conservarlo, usarlo, compartirlo. Y que ella nos consiga con ese abismo de milagros, un gran milagro que es que eso, como hemos dicho en el video pasado, que esos corazones de los obispos y de los hombres de iglesia y algunos laicos puedan hacerse carne para poder movilizarnos, organizarnos para que la iglesia pueda nuevamente suscitar a un papa legítimo. Yo creo que ne predicere ad societatem civem super non perducam non sex angelorum. Amén.